Tubas y Tubos, episodio 378. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en nuestro sector. Hoy episodio 378 del jueves 15 de mayo de 2025, donde vamos a descubrir por qué no puedes perderte uno de los eventos más importantes, ojito esto, a nivel mundial, para todos los que tocan la tuba y el bombardino. Y se trata ni más ni menos de la ITEC, que se va a celebrar del 25 al 29 de junio en Valencia, y vamos a charlar con todos nuestros invitados, así que os animo a que os unáis en el canal de YouTube. Pero antes y como siempre, os quiero recordar que en davidtuba.com podéis acceder a 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales como de emprendimiento, productividad o cómo superar el miedo escénico. Así que darle un vistazo. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros invitados. Bienvenidos Eduardo Nogroles, Pablo Fernández y Óscar Abella a Tubas y Tubos. Gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, porque yo creo que este programa era necesario que estemos hablando de uno de los eventos más importantes que se va a celebrar relativo a nuestro nicho, a la tuba y el bombardino, en España en los últimos años, y eso que mira que los congresos AETIP son importantes, pero yo creo que lo que vamos a vivir en poco más de mes y medio es brutal, y esto es lo que, bueno, yo quiero que para nuestra audiencia quede claro. Así que voy a empezar por Pablo, que es el presidente de AETIP, y bueno, que somos AETIP el host, ¿no?, de los anfitriones de este evento mundial. Así que nada, Pablo, cuéntanos qué es la conferencia AETEC. Bueno, hola a todas y todos. Gracias, David, por darnos la oportunidad de darle difusión a este evento que, bueno, es único, como ya has dicho, y muy especial en este caso porque se hace en España. Entonces, bueno, la ITEC quiere decir International Tuba Euphonium Conference, que es Conferencia Internacional de Tuba y Bombardino. Está organizada por la ITEA, que es la Asociación Internacional de Tubas y Bombardinos, International Tuba and Euphonium Association. Se lleva realizando desde hace más de 50 años de manera bianual esta conferencia. Esta es la edición 51, la que vamos a realizar eso dentro de menos de 2 meses en Valencia. En Europa, en estos 51 años, esta es la quinta vez que se hace. La primera, corrígeme si me equivoco, Edu, que hemos hablado de ello alguna vez, pero la primera fue en 1987 en Hungría, ¿puede ser? La segunda, 2001 en Finlandia, en Lahti, que Óscar estuvo por allí, si no recuerdo mal. Sí. En 2004 fue Verso y Milenio, ¿o fue al revés? 2004... Es al revés, ¿no? Fue en 97. 97 sí, Verso Milenio en Italia, que el host fue Roger Bobo, exactamente. 2001 Lahti, 2004 en Hungría, que el host fue János Mačurra. 2012, que fue una que ha marcado un antes y un después para todos nosotros. 2012 en Linz, en Austria. Y la siguiente en Europa es en España, en Valencia, pues ahora, dentro de nada, del 25 al 29 de junio, como has dicho tú. ¿Qué es un ITEC? Pues los que conocéis un poco lo que son los congresos AETIP, pues multiplícalo por 100, por hablar así un poco rápido. Vamos a decir que nosotros como AETIP, por supuesto que nos hemos inspirado en ITEA y nos hemos inspirado en los ITECs y los hemos desarrollado evidentemente a nivel nacional, aunque haya habido artistas internacionales. Un ITEC lo que tiene es la gran repercusión a nivel mundial, que atrae a participantes y artistas, marcas, ensembles de todo el mundo. Digamos, un congreso de AETIP es más nacional, lógicamente, está organizado por una asociación nacional, pero esta es la asociación internacional, de la cual tiene, pues, bueno, muchos miembros de muchos países. Entonces, pues bueno, eso hace que el atractivo sea enorme, porque la cantidad de gente que se junta en este evento es, pues eso, es muy impresionante de ver. Y yo recuerdo la primera vez que fui a uno,
que fue en 2012, que estamos, de hecho, todos los que estamos aquí ahora mismo, Óscar y Edu, nos encontramos allí, además, de hecho, por casualidad, porque no sabíamos que íbamos ninguno de nosotros, cada uno fue a cosas diferentes. Para mí fue un antes y un después el ITEC. Yo me llevé a unos alumnos de Barcelona y realmente fue algo que creo que cambió nuestras vidas y de hecho nos las cambió porque fue el germen de lo que luego pasó a ser AETIP, así de claro. Digamos que para esta conferencia se prevén unas asistencias entre 700 y 1000 participantes. Imaginaros eso, lo que son en tubas y bombardinos. Sí, es una barbaridad. Todos juntos en el Palau de la Música de Valencia, que es bueno, pues un enclave fantástico, precioso, al lado del cauce del río Turia, de los jardines, un sitio con luz natural, unas salas que son espectaculares, la verdad, impresionantes como suenan, que ya estuvimos allí, de hecho, en el de Valencia, en algunos eventos estuvimos allí, y con una asistencia, por ejemplo, de marcas espectacular, o sea, marcas que no han estado en España nunca, pues las que todos conocemos, más otras muchas, de todo tipo de partituras, de instrumentos, de boquillas, de accesorios, que bueno, eso es un lujo, lo sabemos nosotros, porque es muy difícil encontrar tiendas donde haya un stock para probar, es un lujo poder probar, y eso es uno de los atractivos súper importantes para nosotros como turistas y bombardinistas. Y luego está el tema de los artistas, o sea, lo que viene. Ahora mismo está publicado ya en la página web de ITEA, tenéis el listado de artistas. Ahí está todo, los artistas, los ensembles, las agrupaciones que participan, pues bueno, ahora Eduardo va a hablar de ello más en profundidad, pero que, bueno, el volumen de movimiento de arte que va a haber, pues bueno, es espectacular y realmente que eso lo tengas en casa, que lo tengas a 5 horas de autobús o a 1 hora de avión o, en fin, que sea en España, un país que no es caro a la hora de comer, de alojarse, en comparación con otros eventos que hemos ido de este tipo, ITECs, que hemos ido, pues por ejemplo, Eduardo y yo, que hemos estado últimamente Eduardo estuvo en Indiana y luego hemos estado en Arizona y en Iowa en 2019, 2023, pues claro, el desembolso económico que tienes que hacer para ir a un ITEC, que normalmente pasa en Estados Unidos, es muchísimo mayor que si lo tienes que hacer viviendo en España, viniéndote a Valencia. Además que es una oportunidad única. Claro. Que todo lo que estás comentando, ¿no? Es decir, que y ahora vamos a dar el paso a Edu y a Óscar, pero es que es una oportunidad única solo para ver a gente que ahora mismo tienes acceso por YouTube y que tal, los vas a tener ahí, vas a verlos hablar, vas a poder, incluso si dominas un poco el inglés, vas a poder charlar con ellos y ver en persona, como bien habéis dicho, son eventos que transforman, ¿no? Si ya transforma los AETIP, que yo desde que disfruté del primero en Barcelona dije, esto no me lo pierdo nunca más, siempre que es posible, pues bueno, pues esto es lo que significa. Así que bueno, pasamos si quieres a Óscar o a Edu para que ellos vayan, o si quieres cerrar. Sí, no, yo creo que sí que es buena idea ahora que Edu, que es el coordinador de actividades y quien ha diseñado todo el programa, pues que dé detalles, porque yo creo que ahí se verá la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, Edu, dale tú, dale. Pues nada, como sabéis, el ITEC es una dimensión gigante y nos va a ofrecer lo mejor de la tuba y el bombardino. Ha habido más de 300 propuestas de actividades, de las cuales es una selección súper rigurosa y al final vamos a contar con 200 grupos y solistas que van a participar en la conferencia, lo cual va a ser una auténtica bomba de una calidad altísima. Como ha dicho Pablo, lo podéis ver en la página web de... Sí, lo voy a compartir un segundo porque así lo vemos todos, por lo menos a vuela pluma, ¿no? Porque tampoco es que sea tan fácil verlo desde aquí, pero sí. Claro, vamos a tener como hemos hecho en los AETIPs, pues igual, vamos a tener sesiones de yoga matinales, vamos a tener calentamientos por grandes solistas, vamos a tener ensemble, se van a realizar, por supuesto, masterclasses, workshops, conferencias sobre diferentes aspectos, talleres, va a haber una grandísima cantidad de recitales y también de recitales de obras de estreno, de obras que se estrenan en este ITEC.
es un buen momento para que los compositores vean hacia dónde se está dirigiendo la música y los intérpretes. Va a haber conciertos con grandes agrupaciones, con banda, con orquesta y con brass band. Tenemos la Orquesta de Valencia, que es la gran abanderada de la ciudad de Valencia en música, y la Banda Municipal de Valencia, que es la gran abanderada de los vientos, que sabéis que Valencia es tierra de vientos, como no podía ser de otra forma. Contamos también con bandas de la región, bandas muy importantes, ahora las estamos viendo en pantalla. Todas son bandas de primer nivel, con grandes maestros y unos músicos increíbles que van a aportar a la ITEC ese sabor especial que tiene España en relación a las bandas de música. Y también tenemos 2 brass bands profesionales para participar en el evento. Así que va a haber más de 700 artistas en los escenarios, 200 de ellos tubas y bombardinos de altísimo nivel, y esto va a dar al festival una dimensión tremenda y un programa fantástico que vamos a poder disfrutar todos los que estemos allí. En realidad, el ITEC es un premio, el que la ITEC se haga en España es un premio a todos los que han trabajado por el progreso de la tuba y el bombardino en los últimos 30 años probablemente, que hemos evolucionado tanto y tanto a todos los niveles, a solistas, en las escuelas de música, en los conservatorios, en las bandas, en las orquestas. Y esto es un premio que ahora lo que tenemos es que disfrutar, porque con este elenco de artistas solo cabe que disfrutar de este premio que nos hemos ganado como colectivo y por el que se ha trabajado mucho durante muchas generaciones y en muchos lugares. Por las noches tenemos para terminar el día siempre actuaciones de música moderna y de jazz, siempre en relación a la tuba. Tenemos unas actuaciones fantásticas para cerrar el día y divertirnos un poco y relajarnos mientras nos hacen disfrutar. Y bueno, pues luego hay algunas actividades paralelas, como una asamblea, como una entrega de premios de ITEA, como un pequeño cóctel para todos los participantes. Y este va a ser un poco el programa del Congreso, que como veis es súper variado y, por supuesto, hay artistas de todo el mundo. Japón, Noruega, Estados Unidos, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra. O sea, tenemos prácticamente de todos los lugares artistas, y esto va a dar un color y un sabor especial en una programación que se ha hecho pensando en la diversidad, pensando en disfrutar, en compartir y en pasarlo bien alrededor de la tuba y el bombardino. A mí hay una cosa que me gustaría apuntar, y es que, claro, vamos a tener la oportunidad, y es una de las razones por las que Valencia es el sitio ideal, ¿no? de esa suma, de esas grandísimas agrupaciones con el nivel musical que hay en Valencia, con solistas de todo el mundo de la tuba y el bombardino. Es decir, que vamos a ver allí, en un espacio además brutal como es el Palau, la gente que se anime a venir a la ITEC a decir, vamos a ver en primera línea los mejores solistas con las mejores bandas. Entonces, ojo, es que, claro, cuando los que hemos visto a ETIP, lo que mola ver esos conciertos de solistas con bandas que se le ocurran muchísimo, pues ahora es como multiplicado por 2, por 3 o por 10, ¿no? Porque por el nivel, por el entorno y por los participantes, ¿no? Claro, así es que es casi como las condiciones para la tormenta perfecta, pero a favor de la tuba y el bombardino en este caso, ¿no? Valencia, pues tenemos la suerte de tener numerosas bandas de mucho nivel. Entonces, hemos conseguido a algunas de las mejores bandas para tocar con nosotros, y claro, va a ser una maravilla poder ver a los mejores solistas del mundo acompañados de algunas de las mejores bandas del mundo, además de la Banda Municipal de Valencia y la orquesta, que aportan el toque profesional. Pero esto no se puede ver en cualquier lugar del mundo. O sea, es impensable un congreso con este punto, con este toque tan especial, como dices tú, en otro lugar que no sea Valencia. Así que ese va a ser el sello de identidad. Hemos querido remarcarlo mucho. Y bueno, pues la verdad que ha sido muy buena acogida. De hecho, muchos solistas han enviado su aplicación, su solicitud para participar como solista con banda orquesta, porque a sabiendas de que Valencia, pues y España también, porque no solo Valencia, toda España es tierra de bandas. Así que va a ser, seguro va a ser el sello de identidad. Y además, como tú has dicho, y como ha dicho Pablo también, en el Palau de la Música, que es un escenario que tiene unas acústicas fantásticas en todas sus salas y que vamos a disfrutar mucho de ello. Ahí está.
Y si os parece, ahora vamos a hablar de una parte que no es tan visible de todas estas actividades, que es justo lo que ocurre un poquito antes del 25, ¿no? Que es 2 o 3 días antes, tenemos los concursos. Que, bueno, pues no es tan visible porque se desarrollan previo al macroevento, pero que por un lado es súper interesante y luego también hay muchísimo trabajo oculto detrás. Yo lo sé, entonces aquí, Óscar, por darnos algunas pinceladas, pues cuéntanos un poquito en qué Sí, consiste y bueno, un poco lo que nos quieras contar para que, porque claro, de ahí esto incide directamente en toda la gente que luego se va a quedar a ver el concurso, a ver el ITEC y los premios, que muchos de ellos, los que premien, vamos a poder verlos tocar en directo. Entonces vamos a poder descubrir a las nuevas, a la nueva gente que viene a... ¿Dónde está el nivel? Vamos a decirlo. ¿Dónde está el nivel de la tuba del bombardino? A nivel mundial. sí, eso es. Como has dicho, los concursos, bueno, hola a todos, un placer. Como has dicho, los concursos empiezan antes de la fecha inicial oficial del evento. Empiezan el día 23 con los ensayos que hacen un día antes, el día 22. Y luego lo que es la fase final sí que ya va programada en el propio evento. Entonces ahí sí que es, precisamente se puede escuchar a los finalistas y es una cosa muy interesante. Los concursos, bueno, hay un equipo que está trabajando detrás, liderado por nuestro querido amigo Sergio Finca, que es el que un poco la cabeza pensante de toda la parte de concursos. Y bueno, pues básicamente, mira, antes lo has mencionado, yo en 2001 fue mi primer contacto con un ITEC en Lahti, en Finlandia, y fue precisamente porque fui a concursar, que yo tenía 17 años, y fui a concurso de jovencitos que de hecho pues tuve la suerte de llevármelo, ¿no? Y es una cosa que tengo con mucho recuerdo. Yo iba con muy buen recuerdo, vamos. Yo iba a concursar y lo del ITEC fue casi como que ni me lo esperaba. Yo ahí descubrí aquello y me quedé pues anonadado con la cantidad de gente que iba a tocar, de artistas de todo el mundo, y no solamente es ir y verles tocar sus recitales con ensembles, con brass band, con todo eso. Es que luego encima estás con ellos, estás ahí codeándote con ellos, comiendo con ellos, en fin, hablando, todo lo que quieras. Entonces es un intercambio, vamos, se me está poniendo la piel de gallina solamente decirlo, es una cosa excepcional. Yo creo que si lo transportamos al mundo del fútbol, sería como si fuera el Mundial de Fútbol, pues lo tenemos en España ahora, ¿no? ¿Y cuántos mundiales de fútbol vamos a tener en va a ¿cuántas décadas va a haber que esperar después para tener uno? Ahí está. Pues no lo sabemos. O sea, es el primero y no sabemos cuándo sea el siguiente, porque esto no deja de ser un evento mundial que la mayor parte se hacen, como decía Eduardo, bueno, en Estados Unidos, pero luego aparte los que se hacen en Europa son mucho más especiales pues porque hay muchos menos. Entonces, habéis dicho que era el quinto que se hace en Europa y el primero en España. En fin, es una cosa excepcional. Entonces, bueno, pues volviendo a lo que decías de los concursos, bueno, hay un montón de categorías. Nosotros con AETIB, cuando hemos organizado los congresos AETIB, pues teníamos las categorías más o menos inspirándonos de cómo lo hacían ellos, pero hay que decir que ellos hay todavía más categorías que se añaden. Entonces, básicamente os voy a decir la lista tal cual, que sería la categoría de artistas de bombardino y de tuba, que son dos categorías, pues mayores de 18 años. Luego está la categoría jóvenes artistas, que es entre 14 y 18 años, tanto de bombardino como de tuba. Luego tenemos la categoría también pues de niños, ¿no? De jóvenes promesas bombardino y jóvenes promesas tuba, que son menores de 14 años. Luego tenemos una categoría que es, como dirían en inglés, los mock audition, simulacro de audición de repertorio de orquesta, es decir, es como un concurso para sacarse una plaza de orquesta, aunque no, en vez de llevarte una plaza de orquesta te llevas pues un premio económico muy interesante, que es el concurso de Arnold Jacobs de tuba y el concurso de repertorio de orquesta y banda de bombardino también. Luego también hay concurso de grupos de cámara, tuba bombardino, concurso de Rich Matheson o sea, de jazz, vamos, de improvisación, y concurso de vanguardia para tuba bombardino, es decir, de pues, músicas actuales y cosas un poquito más vanguardistas, ¿no? En fin, todas estas categorías, como te puedes imaginar, pues es un volumen de gente que va a venir a ITEC, un volumen de, bueno, luego los jurados, luego a nivel organizativo, pues es lo que decíais, es una parte que igual se ve menos, toda la parte de las rondas previas, pero lo que es a nivel logístico, es muy importante. Se come una tercera parte, vamos a decir, de la logística de lo que es un evento de estos. Y lo que os decía, que luego las finales encima las podremos disfrutar todos ya programadas, lo que es en el calendario de actividades del ITEC. Yo creo que ese es un punto que cualquiera que esté mínimamente interesado debe valorar, porque va a poder sentarse allí y saber quién
y cómo se está tocando. Y eso, tener la referencia en vivo y el directo, creo que es algo que y en Valencia, y por mucho dice, mira, pues esta es una cantidad de 300, 400 euros ya, pero es que realmente por una cantidad ínfima vas a tener contacto durante X días con el primer nivel mundial. Entonces, bueno, es el símil, yo creo que está muy bien llevado, Óscar. Son los mundiales de la tuba y el bombardino, a todos los niveles. A todos los niveles, tanto de artistas que vienen como de lo que decían antes Pablo, de marcas, de probar material, de ver lo más puntero que hay hoy en día pues en la fabricación de los instrumentos, de boquillas, en fin, una cantidad de cosas enorme, ¿no? Entonces, por un lado eso, los artistas, pero por otro lado también todo lo que puedes descubrir vas a tener, pues yo creo que no me equivoco, si digo cientos de tubas, ¿no? Para probar y para ver ahí in situ y tocarlas con tus manos y ver por dónde van las cosas. Y si estás buscando instrumentos, pues por supuesto elegir, nunca vas a tener una oportunidad parecida para elegir tu mejor instrumento, vamos. Muy bien, bueno, pues yo creo que es momento de animar a todos, salvo que queráis comentar algún detalle más, de decir, hay que inscribirse. Entonces, ¿cuáles son el proceso de inscripción? Que por lo menos yo voy a adelantar lo básico. Primero, hay que ser, si no recuerdo mal, miembro de ITEC. Bueno, ITEA, perdón, que me lío. Hay que ser miembro de ITEA, ¿no? Lo más lógico es que si eres español seas miembro también de ITIP, porque creo, si no recuerdo mal, que corrígeme Pablo, hay incluso algún beneficio más aparte. Sí. Así que bueno, dale. Sí, bueno, como todas las conferencias son para miembros. Entonces, pues bueno, igual que los congresos de ITIP son para socios de ITIP, los congresos de ITEA, o sea, las conferencias de ITEA son para miembros. Hay dos maneras de pertenecer a ITEA. Si eres socio o socia de ITIP, tienes un descuento a la hora de hacerte socio de ITEA. Entonces, siendo socio de ITIP vas a pagar, por ser socio de ITEA, $17. Mientras que si no lo eres y vas directo a hacerte socio de ITEA, vas a pagar 35 en la modalidad más barata, que es la electrónica. Por lo tanto, si sumas lo que te cuestan las dos inscripciones, a ITIP más ITEA cuesta exactamente lo mismo que si solo te hicieras de ITEA. Así que por el mismo precio eres miembro de dos asociaciones con todos los beneficios que eso conlleva. ¿Que dices que eres socio de ITIP? Pues entonces entras en la página web de ITIP y ahí hay un enlace que igual lo puedes mostrar, David. Sí, lo voy a mostrar, dame un segundo porque estaba justo aquí. Vale. No, es que para poder hacerlo todo bien, no, espera un segundo que ya sí. Voy a hacerlo de otra forma, que es que la logística aquí... La pantalla es un poco pequeña todavía. No, ya lo tengo aquí. Mira, lo voy a hacer a esto y así ya puedo saltar de un lado a otro. Dame un segundito que ya lo tengo. Vale, ahora ya puedo saltar de una ventana a otra. Si no recuerdo mal, no. Pues le he hecho mal, así que darme... Voy ya, que lo tengo aquí. Ahora sí, y ahora sí, y ahora también. Vale. Y ahora ya lo estoy viendo. Y aquí entra. Aquí lo tenemos. Pues sí. Eso, si bajas un poquito más. Sí, aquí está. Únete aquí, ¿no? Sí. Entonces, ese es un enlace que se llama membresía recíproca. Es para socios de ITIP que se quieran hacer socios de ITEA. Entrando en ese enlace, ¿ves? Aquí está. Ya estás en la página web de ITEA, especialmente para miembros de ITIP. Entrando en ese enlace, si eres miembro de ITIP, se te va a cobrar por ser miembro de ITEA los $17,50, que equivalen como a 16 euros más o menos. Le cuesta cargar un poquito, pero bueno. Sí. Es entrar ahí es entrar ahí y hacer el proceso. No hace falta ni que... Ya te va a salir el enlace ahí, es seguir el proceso. Entonces, una vez que te has hecho miembro de ITEA, para registrarte en la conferencia, lo más importante de todo es que vayas a entrar como miembro en la página web de ITEA. Aquí, antes no, de registrar. Sí, exacto. ¿No? Es decir, antes de registrarse, ir aquí arriba y a la derecha. A login, exactamente. A login, vale. Para que te reconozca que ya eres miembro de ITEA, si no, no te va a dejar.
¿vale? Sí, Entonces, sí, una sí. vez que ya estás dentro como miembro, que pone tu nombre, Welcome David o lo que sea, mira, ahora ya lo pone ahí. Sí, ya está, bueno, aquí está todo, que es fácil, aunque esté en inglés, Exacto. está todo, es Muy fácil. Sí, sí, sencillo, pero y ya está, y ves que te pone los 17,50 por ser miembro de IT. aquí está, ahí está, exacto. ¿Vale? Entonces, una vez te van a llegar las claves, todo eso, tú ya entras en la página web de ITEA con tus claves como miembro de ITEA, como socio de ITEA, y ya te vas aquí. Entonces, dependiendo del perfil que seas, te tienes que inscribir de una manera u otra. Los concursantes ya se han inscrito todos, que es lo que pone competitor, y los artistas, ves que tienes ahí, a los que son artistas tienen un código especial Sí. Con un pequeño descuento, pues bueno, ya que también desarrollan un trabajo, pues tienen un pequeño descuento. Hay que decir que aquí nadie está pagando por tocar, sino simplemente lo que se paga es por participar. Por participar. Entonces, bueno, pues los que sí que desarrollan una actividad pagan un poquito menos, pues bueno, por el hecho de que ya van a hacer algo. Entonces, cuando no, sino que eres un estudiante, por ejemplo, pues vas a todos los All Registrations y ahí te aparecen las diferentes opciones. De hecho, tienes pases de día también, si por lo que fuera no pudieras ir todos los días, a lo mejor te compensa algún pase de día, ¿vale? Y es simplemente ir siguiéndolo, ¿eh? Sí, O sea, está aquí. Aquí es tenés, ir mira, siguiendo. ¿Ves que DIP, ahí? DayPass, incluso si no se quiere, si no es miembro, para cada uno de los días. Es decir, aquí la clave es elegir el día. Es muy importante. Es decir, yo quiero ir el 26, tengo que comprar Claro, para el 26. Ojo, porque no es claro. yo compro un pase de día y voy cuando quiero. No, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante bien No, explicado es aquí. por días. Es por días. Sí, es por días. Evidentemente, sale muchísimo mejor de precio el inscribirte en toda la conferencia. A nada que vayas un par de días ya te sale mucho mejor ir. El pase de día está hecho, pues eso, para alguien que a lo mejor solo pueda ir un día, pues oye, por lo menos que pueda ir, ¿no? Pero lo normal es que te inscribas a toda la conferencia. En el momento que estás más de 2 días ya vale la pena. Vale. Hay lo que es la inscripción para profesionales, o sea, para profesores, en fin, todos los que somos profesionales del sector o miembros de orquestas, bandas, ¿no? Y luego para estudiantes también. Vale. En la general, dijésemos. Y ahora mismo no recuerdo los precios por dónde están, pero los estudiantes, si no recuerdo mal, ahora mismo son menos de $200 por 5 días de actividades full time. No son 160, 170 ahora mismo dólares. 5 días, recordad, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 5 días enteros. Y los profesionales, evidentemente, pues los que vivimos de esto, pues pagamos más, no recuerdo ahora, $250, son 240 euros, 245 euros por lo mismo, por 5 días que te cansas, o sea, te tienes que ir a No, veces bueno, a exacto. despejarte porque es que es demasiado. O sea que los precios, si te pones a comparar por lo que pueda ser, pues, por ejemplo, un curso que pueda haber por ahí, son precios populares totalmente. O sea, porque cualquier curso de 2 días que te pueda costar 100, 200 euros, ya está superando el precio de lo que son 5 días de actividades con el nivel de actividad que hay ahí, con el nivel de gente que viene, en fin, todo el tema añadido de las agrupaciones y de las exposiciones y todo. Por lo tanto, es un precio irrisorio que, por otra parte, a los anfitriones, que en este caso es AETIP, mira, esto es justamente lo que pones ahí. Eso es lo que está costando ahora, después de que este es el último tramo. Fue más barato anteriormente, hubo 2 tramos más baratos, ahora ya estamos aproximándonos a la conferencia, evidentemente pues ya es más caro, pero no. El precio estudiante al principio fue de 160, evidentemente ha ido subiendo. Pero así todo, pues eso son 180 190, y algo. Que está muy bien, son 180 y 180 algo, y algo euros. Y mira, esto es para los aficionados, o sea, los que son amateurs, la gente amateur, y el profesional te saldrá por ahí, es un poco más. Sí, el profesional está aquí, que es $300. Eso, 300. Ahora empezó siendo 250 y ahora son 300. Lo mismo, o sea, lo que os digo, esto lo que nos ayuda es justamente a producir todas las actividades, porque el gasto que conlleva, pues ya, pues por ejemplo, solo hablando de los pianistas, de la logística de las bandas de música, en fin, gastos
por todos los sitios. Sí. Para cualquier cosa, pues los músicos que acompañan, el trío de jazz, no quiero dejarme nada, pero es que hay tanto, Bueno. las camisetas, los libros, el programa, o sea, todo. No, a ver, esto todo el mundo tiene que entender que para vivenciar una experiencia de este tipo y con la calidad que se está intentando trabajar, hay que estar ahí, y quieres estar ahí, tienes que pagar las cosas, es decir, porque si no, no lo vas a poner en valor. Yo creo que esto No, ya es que es si no sería evidente. imposible. Aparte, Claro, piensa una cosa, nadie de los que estamos organizando, nadie de cobra nuestro nada. equipo, que tú estás en él también, en el equipo de ti, cobra un duro por esto. Todos lo Y son hacemos muchas de horas manera lo que hay detrás. gratuita. O sea que todo el dinero que entra es para el evento, para producir el evento. Porque además seis muy consciente desde la directiva de TIP de que esto suma muchísimo hacia la visibilidad del instrumento, que hace poco, además, hace la semana pasada, de pocos días, fue la presentación oficial en Valencia y ha tenido ya un impacto importante y que tenemos que ser conscientes de que esto tiene que tener un impacto nacional de gran calibre. ¿Cómo se puede hacer? Pues ir compartiendo en redes, pero sobre todo asistiendo. Si somos profesores, intentar ir y, por supuesto, animar a nuestros alumnos, a las familias. ¿Por qué? Porque es un evento transformador. Y como otros eventos transformadores que aportan valor, hay que apoyarlo económicamente. Es decir, es que es así. Y lo que no podemos pretender es que queremos lo mejor para la tuba de forma gratuita. No. Es que yo creo que ese mensaje hay que trasladarlo. Eres profesor, eres pues, un profesional y no te sientes vinculado a este movimiento asociacionista o a este tipo de eventos, yo te digo, vete y pon el pie. Vas a poner el pie en el palau de la música y de repente vas a decir, wow. O sea, vas a flipar. Así. Vas a flipar porque es que realmente el que lo ha vivido sabe de lo que estamos hablando. Es que justamente está diseñado para ti. Es que te cambia la vida. Es que es una cosa... Sí, perdona, Óscar. No, perdona que te he cortado, sí. Se me ha salido. Es que te cambia la vida. Para un joven músico o para un músico ya profesional que necesita ver cosas nuevas, tal, es entrar en el auditorio que es nuestro. O sea, lo tenemos para todos nuestros, para el evento. Tú vas por todas partes. Tienes, bueno, las actividades no hemos mencionado, pero evidentemente van contraprogramadas, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, puedes elegir si escuchas tal recital, si escuchas una conferencia súper interesante sobre cualquier tema, pues eso, pedagógico, de 1000 tipos que hay. En fin, que es que hay una paleta de hecho, para elegir haces hasta cuesta. Y dices, joder, ¿ahora dónde me meto? Es que tienes muchas cosas a la vez y aparte esa cantidad de gente, de tubas, de artistas, de conferenciantes, es una cosa que es única en el mundo. Entonces, vamos, yo animo mucho a la gente que vaya porque es que yo que he estado ya en varias, es algo de que se te queda grabado ya para siempre y de lo que luego te llevas tú en tu bagaje personal para tocar y para la visión del instrumento. Y solo quiero recordar que no habrá otro ITEC en décadas en España. Probablemente. Yo tengo, como un apunte, tengo algunos amigos por casualidades de la vida que organizan eventos de este tipo a congresos mundiales en otras especialidades. Tengo dentistas, médicos, autoescuelas, gente que trabaja en la construcción y organizan este tipo de eventos. Y por casualidad, pues son amigos y comentamos el tema. Y claro, cuando les hablo de los precios que manejamos nosotros de inscripción, ellos se echan las manos a la cabeza, ¿no? Porque es irrisorio, o sea, es irrisorio. Si tú eres un profesional del sector, pues eso, lo que estaba diciendo Pablo, no estar ahí y no poder desembolsar de parte de tus ganancias, del beneficio que toda tu vida, a mí toda mi vida la tuba me está dando de vivir, ¿no? Es con lo que me sustento. Si no soy capaz de invertir unos pocos euros en mi formación, en mi motivación, como decía Óscar, en ver qué está ocurriendo en el sector, en probar los nuevos instrumentos, algo que se habla tanto, ¿verdad? En los foros, en los chats, se habla tanto, ¡ay, qué instrumento me gusta y qué instrumento me recomiendas! Lo mejor es ir y verlos, vas, lo pruebas y decides. Es el mejor lugar para ver instrumentos, para ver los artistas, para ver lo que se está haciendo, para ver las nuevas pedagogías que se están aplicando. Si eres un profesional del sector, no te lo puedes perder, como en cualquier especialidad. Y ya os digo que tengo la suerte de tener amigos que organizan este tipo de congresos en especialidades tan diferentes y fuera de la música.
y que hay que estar ahí. Es el mundial, lo ha dicho Óscar, es nuestro mundial. El mundial de la tuba del bombardino lo traemos a España o nos ha llegado a España, nos lo han enviado a España y vamos a intentar que sea todo el equipo que sea lo más satisfactorio. Como ha dicho Pablo, esto es para ti, amigo. Así que nos vemos en Valencia. Una pequeña pincelada es que, bueno, no sé, por enseñar el crocante del helado, ¿no? O sea, el helado está buenísimo, pero, por ejemplo, este crocante que se pone, por ejemplo, hay una masterclass, no diré de quién, que me parece súper interesante, que es una comparativa tocando repertorio de orquesta, un trombón bajo y un tuba, el mismo repertorio con tuba en do y con tuba en si bemol. Muy específico, pero muy interesante. O, por ejemplo, concierto para 4 tubas y banda también, que esto se puede decir, lo toca la Banda Municipal de Valencia con el Melton Tuba Quartet, que es un cuarteto histórico en Europa, de 4 grandes profesionales. O, por ejemplo, el concierto de John Williams con la Orquesta Sinfónica Municipal de Valencia, con Øystein Basby como solista y Bastien Baumet tocando El Soldado Desconocido de Ricardo Moya. Son pequeñas pinceladas de... Eso es una pequeña muestra de todo lo que va a pasar en 5 días. O los calentamientos por la mañana, que te levantas y te vas a un calentamiento, pues no lo sé, con Gail Robertson, que es profesor asistente ahora mismo en la Universidad de Indiana, o las clases de yoga, por ejemplo, me parece espectacular. Sí, Basinska con el calentamiento. Yoga para músicos por la mañana, que es quien lo da es una persona con un reconocimiento increíble. El tema del jazz, por ejemplo, que lo que viene del jazz es espectacular. Y hay realmente todo el rato cosas que dices, ¿cómo es posible? O sea, solo tengo que desplazarme 10 metros de un sitio a otro y ¡pum! Me llega todo eso que ha venido de Tailandia, de Japón, de no sé qué. Johan de Meij, por ejemplo, dirige una obra suya con un solista, se llama Soichiro Hokazuno, un conocidísimo bombardinista. Yo qué sé, de este tipo de cosas, yo qué sé, el estreno del concierto de Brotons, por ejemplo, con Sergio Carolino tocando. Es que cada día hay bombazos de este tipo. Entonces, es como no sabes por dónde empezar a describirlo, ¿sabes? A veces nosotros mismos, cuando vemos el plan de actividades, empiezas a leer y empiezas a mirar de cerca y dices que yo no sé dónde iría. En esta sala hay esto, en esta sala hay lo otro. Te vuelves loco, es una felicidad agobiante. Muy bien, buena definición. Buena definición, pero hay que ir, chicos. Tenemos que estar ahí apoyando este macroevento que tenemos la oportunidad y yo creo que agradecer a la vida que nos haya puesto esto en Valencia a día de hoy. Es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar si queremos estar un poco al día y tener una experiencia transformadora. Vale. Por cierto, que bueno, ¿cómo nos ha caído esto? No ha caído del cielo, dijésemos, sino que hubo un proceso de selección en el cual AETIP pues envió su solicitud como su candidatura, ¿no? Igual que las Olimpiadas. Y evidentemente, si esto ha llegado ahora y se nos ha dado esta oportunidad y esta responsabilidad, es porque se vienen haciendo, como ha dicho Edu, las cosas bien desde hace mucho tiempo, no solo con AETIP, sino desde hace mucho tiempo. Muchos profesionales y mucha gente de la tuba y el bombardino en España, pues que ha ido remando en la dirección adecuada y luego, pues claro, AETIP ha hecho que encima tengamos esa visibilidad y que se nos vea capaces de poder gestionar un evento de este tipo que básicamente son iguales, lo que pasa es que todo es mucho más grande. Así que bueno. Bueno, pues si os apetece cerramos. Si alguien quiere hacer algún apunte, pues este es vuestro momento. Yo creo que está todo dicho, sí. Pues nada, como conclusión y por cerrar, chicos, todos los que estéis escuchando, porque estar allí, no os perdáis este evento único que va a pasar en nuestro país, en Valencia, de nuestro nicho, de nuestros instrumentos, y por poco que queráis la tuba vais a disfrutarlo una barbaridad, por poco que queráis la bombardino vais a sentiros como niños y seguro que es algo que vais a recordar durante mucho tiempo, así que yo creo que merece mucho la pena. Chicos, gracias por el currazo que os estáis pegando, que yo lo sé bien. Así que nada, nos vemos en Valencia muy pronto. Un abrazo. Nos vemos en Valencia. Nos vemos en Valencia. Chao.